Esta semana en Sayula, tu noticiero en redes, presenta una cápsula informativa. Para cada ocasión, playeras, y sudaderas de emoción, un traje rental para esa noche especial. Navego el lugar con un toque casual. Plaza San es el lugar ideal, donde todo se encuentra sin igual. Desde perfumes hasta lo esencial, hasta al ginecólogo puedes llegar. Buenas tardes, pedimos por favor su atención y quien guste acercarse y sentarse, todavía tenemos sillas. Es un gran honor para el Festival Rulfiano de las Artes y para el pueblo de Sayula, porque estoy seguro que así es, tener la presencia de uno de los grandes personajes del periodismo y del pensar de nuestro país. Ustedes lo verán, lo escucharán y coincidirán conmigo que es uno de ese tipo de personas que cada palabra que dice, uno la palomea, dice correcto. Un lujo. Muchas gracias, Juan, por voltear a Sayula, por la humildad, por decirnos con mucho gusto voy. Muchas gracias, un honor. Y quisiera, por favor. En la mesa también tenemos a nuestra querida amiga Elena Méndez, que nos va a hacer la presentación de nuestro personaje de esta tarde. Un aplauso, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Pues bien, muy buenas noches a todos. Gracias por su presencia en esta noche en la que estamos de fiesta. Esta noche la memoria de Sayula se une a la de su vecino San Gabriel y ambos abrazan en el recuerdo al lugar que acunó entre murmullos a Juan Rulfo, la hacienda de Apulco. Estas tierras, territorio rulfiano, están ancladas para siempre en nuestra cartografía emocional, misma que habría de convertirse gracias a él en universal. El llano grande no empieza ni acaba en ningún lugar y está en todos a la vez. Hace 70 años, en el lejano 1955, se publicó por primera vez Pedro Páramo, y Juan Rulfo le hizo descubrir al mundo una parcela del universo que no ha cesado, a pesar del tiempo transcurrido, de ser cercana, identificable, a la vez imaginaria y tan extrañamente real que ha logrado crear hasta en los más lejanos y recónditos territorios del mundo una curiosa identidad paralela, hecha de mitos compartidos y de lenguajes hermanables. La memoria no es algo estático, porque se gesta en las profundidades de lo humano y se enriquece con acontecimientos íntimos o colectivos que conservamos para siempre y que van tejiendo entre nosotros lazos indisolubles que se expanden y fortalecen con el tiempo. La memoria es un árbol vivo que no se seca nunca y de cuyas ramas penden, como decía Carlos Fuentes sobre la obra de Rulfo, manzanas de oro. Nadie, estoy segura, olvidará que hemos estado aquí, en Sayula, a
anoche y esta misma tarde para celebrar esos 70 años de Pedro Páramo al lado de la familia Rulfo, de los vecinos de Sayula, Mauricio Murguía y su equipo, que propiciaron este homenaje, de los ciudadanos de Apulco con Raquel Agraz, que nos recibió tan amablemente, de los vecinos de San Gabriel, Ada Figueroa, Juan Jiménez, el maestro recién reconocido por todos nosotros, Enrique Nava, y de todos quienes han venido de lejos para estar aquí como testigos de un acontecimiento venturoso. La unidad de ánimos que nace del amor y el respeto por la cultura común. Agradezco cumplidamente a quienes he mencionado por invitarme a participar en este evento formidable y me honra tener el privilegio de presentar a quien dará el mayor realce a esta magnífica celebración, el escritor y periodista Juan Villoro, miembro distinguido del Colegio Nacional, que entregó a sus lectores, entre otros muchos libros grandiosos y apasionantes, esa maravilla de emoción llamada La figura del mundo, en la que evoca, cómo no, la memoria de su padre, el filósofo Luis Villoro, fallecido, y su cercana relación con su madre, la psicoanalista Estela Ruiz, quien felizmente vive, lo mismo que su hermana, la poeta Carmen Villoro, Premio Jalisco de Literatura y amiga muy querida de San Gabriel. He querido mencionar ese libro de tantos otros que componen su vasta obra, porque estamos aquí ante todo en una fiesta de familia, entre vecinos y parientes, y viene al caso que Juan Villoro se ha presentado de la mano de sus padres y su querida hermana, como él mismo lo hizo en el libro que he mencionado. Si no lo han leído, corran a conseguirlo. Presentar para ustedes a Juan Villoro es una tarea que me llena de esa sensación que tiene uno cuando habla del campeón goleador del equipo al que dedica su más devota afición. Él entenderá perfectamente de lo que hablo, porque pocas personas escriben y describen como él la estrategia emocional del fútbol, el clamor que se adueña del corazón frente a sus ídolos. Pertenezco al equipo de lectores en el que Juan Villoro juega siempre de local, porque sea cual fuere el continente donde sus libros se publiquen, habrá hinchas, seguidores, aficionados fervientes y barras de lectura de su obra. Independientemente del amor de sus lectores, Juan Villoro lo ha recibido todo en el ámbito literario, periodístico y académico. Reconocimientos, doctorados honoris causa, premios como el Internacional de Periodismo Rey de España o el homenaje Fernando Benítez de la FIL Guadalajara. Ha dictado cátedras y conferencias en las más prestigiosas universidades del mundo. Juan Villoro es, podríamos decir, el autor global, total, universal, cronista, ensayista, cuentista, novelista, columnista, dramaturgo, apasionado del fútbol, autor de novelas juveniles y, según me he enterado recientemente, de canciones. Maestro de la cultura oral y escrita, dueño y cultivador de la palabra que mantiene viva la conversación de tal suerte que se permite ir y regresar a los más diversos temas sin perderse ni perdernos, sin abrumar al interlocutor ni al lector. Su erudición es siempre amena, cercana, asequible. Le agrada la idea de que al final de una conferencia suya
de una charla, de un encuentro, sepamos tanto como él del tema que se abordó. Su generosidad es así de grande. Esta noche viene a compartir con nosotros su visión de la obra de Juan Rulfo, y no podemos sino agradecer el privilegio de escucharlo. Maestro muy preciado, Juan Villoro, gracias por estar aquí, festejando con todos nosotros los 70 años de la publicación de Pedro Páramo. Atenta y afectuosamente te escuchamos. Muchas gracias, Elena, por esta presentación tan generosa. Realmente es un privilegio haberte escuchado, y gracias por ese regalo, querida Elena. Y gracias, por supuesto, también a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí: Mauricio Munguía, Uri Espinosa, todo el equipo que ha estado trabajando para que esta semana rulfiana tenga lugar. Y también pues un saludo muy afectuoso a la familia Rulfo, a Pablo, Juan Carlos, a todos los miembros de esta tribu. Y yo feliz de estar en Sayula. He venido mucho, pero solo en la imaginación, gracias a Juan Rulfo. Nunca había tenido el privilegio de estar presencialmente en este espacio, de modo que es motivo de enorme emoción, no solamente estar aquí, sino pues tener la oportunidad de decir algunas cuantas palabras acerca del maestro. En diversas ocasiones yo he escrito o dado clases o conferencias sobre la obra de Rulfo, porque se trata de un acervo inagotable que se renueva a medida que lo frecuentamos. Es ese tipo de autores que creemos haber conocido, pero que cada vez que volvemos a ellos encontramos sorpresas, aristas, cosas que no habíamos advertido. Entonces, volver a la obra de Rulfo es una sorpresa insaciable. Preparé un texto que es bastante extenso, pero ya que estamos en un ámbito de plaza, con los ruidos de la calle, después de un día insólito de lluvia, no quiero abusar de su paciencia leyendo todo el texto. Entonces voy a platicar una parte de la charla, y luego ya al final sí leeré algunas de las cuartillas que tenía yo preparadas para que esto no tenga un tono de congreso académico formal, sino para tratar de comunicarme de manera un poco más directa con todos ustedes. Lo que sí voy a leer de entrada es un epígrafe, porque me parece importante, ya que hacia allá va a ir encaminada mi reflexión, y hacia allá irá el desenlace de esta charla. Es un diálogo sumamente conocido del cuento Lubina, que dice así: ¿qué es?, me dijo. ¿Qué es qué?, le pregunté. Eso, el ruido ese, es el silencio. En el caso de Rulfo, el silencio es tan elocuente como las palabras, de modo que voy a tratar de hablar de esta literatura cuyo misterio último es esa extraordinaria caja de resonancia que la acompaña, que es precisamente el silencio. Comienzo con una anécdota sobre la importancia que Rulfo ha tenido en escritores de muy distintas latitudes. Sorprende que una literatura tan volcada hacia el territorio más íntimo, más personal del autor, haya tenido una repercusión tan amplia. Y esto se debe, a mi modo de ver, a que Rulfo logró hacer lo que solamente puede conseguir un gran autor, que es universalizar lo particular, darle una condición general a algo que parecía destinado a apelar exclusivamente a unas cuantas personas. Así como nosotros nos podemos conmover por una aldea rusa descrita por Chekhov,
así nos podemos conmover por Rulfo conociendo su territorio, pero así se han conmovido lectores muy distintos y entre ellos sus colegas. En 1982 yo vivía en Berlín Oriental y tuve la oportunidad de cruzar el muro que entonces dividía la ciudad para ir a un festival que se llamaba el Festival Horizonte, en donde se reunían algunas de las principales voces de la literatura latinoamericana. Pero la sesión en la que participaba Juan Rulfo era particularmente especial, porque no solamente iba a hablar él como gran autor latinoamericano, sino que estaría en compañía de Günter Grass, uno de los principales autores de Alemania, que posteriormente ganaría el premio Nobel, el autor de la novela El tambor de hojalata, y estaba ahí Grass por la enorme admiración que tenía por su colega mexicano, al que no conocía personalmente, y quiso la casualidad que cuando se sentaron en la mesa para leer cuentos, porque el programa era el siguiente, Rulfo leería en español y Grass en alemán. Entonces Grass se dio cuenta de que no llevaba sus anteojos, y afortunadamente tenían más o menos la misma graduación él y Rulfo. Entonces Rulfo le dijo: yo te presto mis anteojos. Y Grass dijo: al fin se va a cumplir una ilusión de mi vida, que es poder leer con los ojos de Juan Rulfo. Ese era el tamaño de la admiración que este extraordinario escritor alemán le tenía a Juan Rulfo. Y fui testigo bastantes años después de otra anécdota parecida, protagonizada por otro premio Nobel de literatura, el japonés Kenzaburo Oe. Esto ocurrió en la ciudad de Barcelona, donde yo estuve viviendo un tiempo, y ahí hay una institución que se llama la Casa Asia, que presenta autores de Oriente. Tenía Kenzaburo Oe una novela recién publicada, y la estaba presentando en España, y fue en la Casa Asia donde ocurrió la presentación de Barcelona, y después hubo una cena. Casualmente se enteró que yo era mexicano y de inmediato quiso hablar conmigo, lo cual me sorprendió mucho, y me dijo: es que hace tiempo que no sé nada de México. Y me contó que él había venido a vivir a nuestro país y había estado durante 2 años en el Colegio de México y estudiando la literatura latinoamericana, y que había venido con una beca de Japón. Y le pregunté por qué. Me dijo: la razón es muy sencilla, quería conocer cómo era el país que había hecho posible a mi autor favorito, Juan Rulfo. Este milagro de que alguien escribiera de ese modo, yo necesitaba saber cuál era el contexto, cuál era ese ambiente. No sé si él alcanzó a venir aquí a la tierra de Rulfo, pero estuvo 2 años en el país. Estas 2 escenas nos hablan pues de la enorme admiración que Rulfo suscitó en sus colegas, y que obviamente es una admiración que compartimos los lectores y los autores mexicanos. La obra de Rulfo, y este es otro de sus enigmas, es breve, porque sus libros fundamentales pues son el libro de cuentos El llano en llamas y la novela Pedro Páramo, más algunos otros textos sumamente interesantes, todos ellos, varios escritos para el cine, que fue una de sus pasiones, pero es una obra que muchos se preguntaban por qué no fue más extensa, y eso es uno de los grandes misterios y podemos decir vicios del ser humano, que no se conforma con tener algo que ya es perfecto en sí mismo, sino quiere más de eso. Nos volvemos adictos a la excelencia, y se le pedía a Rulfo que escribiera un libro adicional. Augusto Monterroso, el escritor guatemalteco que vivió tantos años entre nosotros, escribió esta fábula que seguramente todos ustedes conocen, protagonizada por el zorro, que está inspirada en Juan Rulfo, y es la historia de un zorro en el mundo de los animales. Es el más astuto e inteligente de todos, escribe un libro maravilloso,
y los animales un poco maledicientes se acercan a él y le dicen: ¿a que no eres capaz de escribir otro? Y él tranquilamente escribe otro libro aún mejor, y entonces sorprende a los que estaban esperando que el segundo libro no fuera tan bueno como el primero. Y entonces le empiezan a decir: ¿y cuándo llega el tercer libro? Y el zorro piensa: dice, lo que ellos quieren es que escriba un libro malo, pero como ya escribí 2 libros muy buenos y como soy el zorro más inteligente que todos los demás, no lo voy a hacer. Y en efecto, no lo hace y se queda con esas 2 obras impecables. Es un regalo literario que Augusto Monterroso le hizo a Rulfo, celebrando esta obra que, siendo breve, es inagotable. Una de las cosas que me parece más importante señalar en Juan Rulfo es que estamos ante un autor, y ya lo decía yo antes, que supo captar el microcosmos en el que nació, los lugares donde vivió, pero esto lo hizo con una técnica sumamente moderna y sumamente original. No basta tener un buen oído o tener una buena memoria para que, recordando historias locales, se produzcan obras maestras. Hay que tener una enorme capacidad de invención, y eso fue lo que caracterizó a Juan Rulfo. Creo que en ocasiones se ha cometido el error de verlo como alguien que supo captar las voces de la tierra, como lo podría ser un antropólogo, alguien que estudia el entorno y, habiéndolo conocido, lo transmite en un libro. Y ciertamente Rulfo era un gran conocedor de las costumbres de toda una región de Jalisco y de otros lugares de México, porque él recorrió todo el país. Ahí está el testimonio de sus grandes fotografías. Aparte de ser un notable escritor, dejó fotografías que bastarían para convertirlo en un gran artista si solamente se hubiera dedicado a eso. Trabajó para una compañía de neumáticos, la Goodyear Oxo, vendiendo neumáticos en todo el país, para el Instituto Nacional Indigenista, de modo que conoció muy diversos lugares, y esta raigambre local, desde luego que está en su obra. Pero no debemos perder de vista que se trata de un supremo artífice, de alguien que está inventando la realidad, porque solo él supo captar estas voces. La gran paradoja es que estas voces son muy genuinas, así suenan, pero nunca nadie ha hablado de manera continua, en forma tan poética como un personaje de Rulfo. Es decir, nos lleva a un misterio que es el de la autenticidad artificial. Autenticidad porque esas voces suenan perfectamente a las voces de esta tierra, pero artificial porque las articula de una manera tan musical y tan poética que solamente en las páginas de Rulfo tienen esa excelencia. Entonces es un misterio, pues, de lo local reconvertido en una forma del arte que puede cautivar a lectores de muchísimas latitudes, como hemos visto. Y esto es posible por una observación minuciosa del entorno. La naturaleza juega un papel muy importante en Rulfo. Por eso, cuando hablaba yo con Mauricio Munguía sobre el tema de esta charla, convinimos en que se llamara Las Voces de la Tierra, porque algo que está muy presente en Rulfo es la naturaleza. Nuevamente, así como las voces las traslada a una realidad diferente, en donde estas voces tienen ese tono musical único, así también la naturaleza adquiere una fuerza que solamente puede tener en las páginas de Rulfo. Actualmente se habla mucho de las geoescrituras. En este mundo amenazado ecológicamente, se ha convertido en una cuestión urgente reflexionar sobre la importancia de la naturaleza y la manera de a los personajes. No son nada sin ella, y muchas veces encuentran respuesta a sus quebrantos al verse reflejados en el agua de un río, o al encontrar un puñado de tierra con el que se identifican. Estos relatos que tienen que ver con la tierra, o estas historias, porque podemos también desde luego incluir a la novela
Pedro Páramo, en muchas ocasiones se articulan en torno a itinerarios. Rulfo es un gran autor de travesías y yo creo que justamente su interés por la naturaleza tiene que ver con la mirada de la persona que se desplaza en el paisaje y que se va orientando a través de lo que ve. Los nómadas, los migrantes dependen de signos de referencia, dependen de alguna señal de la naturaleza para saber dónde están, para entender si ya se encuentran cerca. Estas señales, estas orientaciones se convierten en Rulfo en indicaciones existenciales. Los personajes, a partir de lo que ven en sus caminatas, en sus largas travesías, se conocen a sí mismos. El viaje por el territorio es necesariamente una exploración interior. Vean ustedes la cantidad de historias que tienen que ver precisamente con el desplazamiento. El relato El hombre, del mismo modo en que el relato La noche que lo dejaron solo, ambos son historias de huidas, personajes que están escapando. En este caso el itinerario es totalmente accidental porque no saben si los van a alcanzar o no. Lo importante es seguir adelante. Ahí la ruta se construye en el camino, se improvisa con desesperación. En otros casos, como en el relato Talpa, el itinerario es una peregrinación. Hay un cálculo de a dónde se va, pero esta peregrinación tiene una posibilidad tremenda, la posibilidad de que alguien fallezca en ese camino. Se sabe cuál es la meta, pero no se sabe quién llegará a la meta. En otro itinerario, el de Nos han dado la tierra, la travesía tiene que ver con la búsqueda de una promesa. El gobierno le ha dado papeles de propiedad de la tierra a distintas gentes, pero lo que ha repartido, según advertirán al final del relato, no es otra cosa que un montón de polvo. Entonces la travesía se inicia con la ilusión de tener al fin la tierra prometida, pero una vez que se llega a ese sitio se encuentran con una decepción tremenda. Es un cuento con un contenido político muy fuerte porque tiene que ver con la demagogia del gobierno que ha repartido lo que no tiene sentido que se reparta. Luego tenemos también relatos que son del caos en movimiento, la dispersión después de una batalla, como el relato El llano en llamas, que da título al libro de cuentos, o bien un itinerario que es La vuelta a casa, una odisea dramática, porque es la odisea de una persona que va llevando a un herido, y me refiero por supuesto a No oyes ladrar los perros. Esa vuelta a casa será anunciada por un perro, tal y como ocurre en la Odisea de Homero, porque ustedes recordarán que cuando el rey de Ítaca, después de 20 años de ausencia, regresa finalmente a su isla, quien lo reconoce es exclusivamente Argos, su perro. Nadie más sabe que se trata de él, pues ha llegado como un mendigo y ha llegado envejecido. En No oyes ladrar los perros se está buscando esa primera señal del reconocimiento, un perro que le ladre a quienes llegan al pueblo. Luego también un tema profundamente actual en tiempos de migraciones, el itinerario de los que buscan el sueño dorado al otro lado de la frontera, ese cruce arriesgado en pos de un destino mejor que tantos paisanos han tenido que hacer. Me refiero por supuesto al relato Paso del Norte, que tiene una actualidad noticiosa impresionante en estos tiempos en que la frontera se ha convertido otra vez en un sitio de agravio para los mexicanos. Y luego también el viaje de descubrimiento, la visita de un lugar insólito. Por ejemplo, el caso de Lubina, un personaje que va a un lugar y le cuentan en una cantina qué es lo que puede encontrar, o quizá deberíamos decir qué es lo que no
encontrará en ese lugar. Entonces tenemos estos desplazamientos continuos que nos llevan a recorrer el paisaje de distintos modos, y por lo que estuve diciendo, ustedes advertirán que hay urgencias emocionales distintas en cada una de estas travesías. Las razones por las que la gente se desplaza son diferentes, la urgencia que tienen para llegar a un sitio o las posibilidades de hacerlo también son diferentes, y entonces construye así Rulfo una geometría del desplazamiento que permite entender de manera especial los espacios que van cambiando a medida que la gente avanza por el territorio y lo recorre. Ahora leeré un poco para continuar hablando de estos aspectos de la obra de Juan Rulfo. Nada más encuentro algún lugar. Aquí está, traspapelado por el viento. Muy bien, en esta narrativa de desplazados, la mente opera con lentitud y las acciones se precipitan. Desde su temprana interpretación de la obra de Rulfo, Carlos Blanco Aguinaga advirtió un inquietante manejo del tiempo. La vida interior de los personajes se dilata, pero los hechos son instantáneos. Los estímulos sensoriales, una caricia, un olor, se evocan con detallada intensidad. En cambio, un asesinato se resuelve en una frase. El desajuste entre una percepción acrecentada y la rapidez del acontecer explica la excepcional tensión de las tramas rulfianas. El recurso se vuelve extremo en el cuento La noche que lo dejaron solo. Un combatiente cristero pierde contacto con sus compañeros y teme ser atrapado por las tropas federales. Debe apresurarse, de eso depende su salvación, pero su mente se detiene en cada piedra y cada arbusto. Aunque se deshace de su arma y sus municiones para aligerar el paso, su mirada registra en cámara lenta. Cito a Rulfo: se recostó en el tronco de un árbol. Allí estaba la tierra fría y el sudor convertido en agua fría. Esta debía ser la sierra de la que le habían hablado. Allá abajo el tiempo tibio, y ahora acá arriba ese frío que se metía por debajo del gabán, como si me levantaran la camisa y me manosearan el pellejo con manos heladas. Se fue sentando sobre el musgo, abrió los brazos como si quisiera medir el tamaño de la noche y encontró una cerca de árboles. Respiró un aire oloroso a trementina. Luego se dejó resbalar en el sueño sobre el cochal, sintiendo cómo se iba entumeciendo el cuerpo. Todas las sensaciones en este pasaje dependen del contacto con la naturaleza, el tronco de un árbol, la tierra fría, el tamaño de la noche. El pasaje establece un inquietante momento de pausa antes de que se precipiten los sucesos. Los dos compañeros que huían con el protagonista han sido detenidos y ahorcados. Él se acerca lo suficiente a los perseguidores para oír sus voces. Es el último que puede escapar, pero no estamos ante un relato de acción, o no solo de acción, sino sobre todo de percepción. Detallar las sensaciones del fugitivo es una técnica, pero también una moral. No se acaba con un cuerpo, sino con lo que lleva dentro. La condición irrepetible de los personajes depende de lo que miran, pero sobre todo de cómo hablan. Ya sea a través de los diálogos o de la voz narrativa en primera persona, Rulfo crea personalidades que solo existen en sus páginas y sin embargo parecen resumir la atávica historia del campo mexicano. La autenticidad de esas voces es su más logrado artificio. Con reveladora intuición, los narradores rulfianos explican su conducta
a partir de la naturaleza que los rodea. En Pedro Páramo, Susana San Juan evoca con sensualidad parajes en los que ha sido feliz. Comala es una región yerma, quemada por el sol, pero ella recuerda el mar. Cito la novela: mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena, tenía los ojos cerrados, los brazos abiertos, desdobladas las piernas a la brisa del mar, y el mar allí enfrente, lejano, dejando apenas restos de espuma en mis pies al subir de la marea. Así, el paisaje se transforma en una caricia. También la madre de Juan Preciado, protagonista de la novela, tiene una relación sensual con el territorio. Sus recuerdos de Comala provienen de una época anterior, de gran fertilidad, y no se pueden asociar con el pueblo desértico que contempla a su hijo. Dice la madre: llanuras verdes, ver, subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos. Un elemento esencial sintetiza la fluidez y la eufonía con que transcurren estos relatos: el río y el rumor que acarrea. En el cuento Es que somos muy pobres, los personajes se ven amenazados por las crecientes de agua, espejo de sus actos. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas, dice el narrador. Una vez más, Rulfo se sirve de la torpeza verbal para lograr un efecto poético. El protagonista no sabe describir lo que ve, pero el apremio lo vuelve elocuente. Sus metáforas llegan con atropellada eficacia. Dice así: volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más espesa y oscura. La expresión amontonadero de agua no pertenece a una variante regional, sino a un lenguaje privado inventado por Rulfo. El río se lleva a Serpentina, la vaca de Isabel, hermana del narrador, que tiene 12 años. El padre de la chica le había regalado el animal para que ella tuviera de qué vivir y no siguiera los pasos de sus 2 hermanas mayores, que no encontraron mejor modo de subsistencia que seducir a los hombres. El padre, que las corrió de la casa y teme que Tacha las imite, encuentra una salvación en la vaca que le regala, pero el río arrasa con el animal. ¿Qué futuro le espera a la chica? Los últimos 2 párrafos del cuento sintetizan el drama. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. De su boca sale un ruido semejante al que arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y mientras la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los 2 pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. En esta página maestra, la chica lleva el río dentro del cuerpo, es una con la amenazante naturaleza. El agua que crece mide el nivel del tiempo, de los pechos que aumentan de tamaño y aumentan, que la chica seguirá el destino de sus hermanas y venderá su cuerpo. Lo más conmovedor es que Tacha no llora por eso, sino por la vaca que ha perdido. Esa inocencia vuelve más doloroso lo que entiende su hermano. Por otra parte, en un pasaje de Pedro Páramo, el río se convierte en el sitio al que van a caer los pensamientos. El padre Rentería deambula por el pueblo después de la muerte de Miguel Páramo, hijo del cacique local. Cito la novela: llegó hasta el río y allí se entretuvo mirando en los remansos el reflejo de las estrellas que se estaban cayendo del cielo. Duró varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río. El tiempo circular de Pedro Páramo, donde los personajes vuelven una y otra vez
sobre lo ya sucedido, reiterando historias de las que no pueden escapar, tiene un correlato en las rondas de la naturaleza, marcadas por los tránsitos regulares del sol y de la luna y las lluvias que regresan con un murmullo de grillos. Comala es un purgatorio donde los habitantes son almas en pena que no encuentran remedio. De nada sirve que las estaciones sigan sucediendo, porque eso no altera nada. En el último pasaje, Pedro Páramo evoca a Susana San Juan de noche, bañada por la luna. Luego, esa imagen es borrada por la luz del día. El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma, dice Rulfo. Las horas pasan, pero los personajes continúan fijos en su suerte. Si el cuento Macario vaticina que las ánimas pueden salir de su escondite, en Pedro Páramo eso ya ha sucedido. Todos los personajes están muertos. La razón por la que no pueden alcanzar el reposo es doble. Se trata de personas que han pecado y por las que nadie reza. Son culpables y nadie las redime. Este predicamento tiene una causa política. Víctimas del cacique y de la explotación han perdido sus tierras y toda capacidad de gestión. Como señalé antes, el relato Nos han dado la tierra retrata el absurdo reparto que concedió a los campesinos mexicanos parcelas incultivables. Al cabo de una larga travesía, los personajes se encuentran con un terregal. De esa arena, de esas piedras, surge una estética de la carencia que la novela Pedro Páramo prolongaría desde el título mismo. Vale la pena detenerse en un breve texto que ofrece una impecable caja de resonancia a las intenciones del autor. En 1960, Rulfo escribió para el cineasta Antonio Reynoso el guión de una película de apenas 12 minutos que resumía el drama del México agrario. El título alude a la razón por la que ocurren la mayoría de las historias rulfianas: el despojo. En la primera toma, un campesino recibe un tiro de muerte, lleva a cuestas un pesado guitarrón y el estruendo del balazo es seguido por una disonancia. Ese desajuste sonoro anticipa la estructura fragmentaria de la trama que se remonta al pasado. El cacique le ha quitado su milpa al protagonista y amenaza con quitarle a su mujer. En su agonía, el herido busca desenhebrar la trama. De manera inevitable, en el desenlace regresa a la realidad donde fatalmente muere. La estética visual de El despojo recupera los espacios yertos, deshabitados, que Rulfo captó como fotógrafo. Un campo donde las huellas más notorias son las de los desaparecidos. La película sirve de excepcional remate a la época de oro del cine mexicano, que exaltó la vida campirana protagonizada por los charros cantores como Pedro Infante o Jorge Negrete. En los años 50, la mitología de la revolución y sus largas cabalgatas desembolcó en una nostálgica idealización de lo rural, concebida desde las ciudades a través del cine, la radio y las canciones de José Alfredo Jiménez. Rulfo publica sus cuentos y su novela en medio de ese fervor por lo campirano y sus lánguidas guitarras. Sin embargo, mientras el muralismo exaltaba la riqueza agrícola del país y la propaganda del partido en el poder transformaba los lemas rebeldes de Emiliano Zapata en ideología oficialista, los campesinos solo eran dueños del polvo y no encontraban mejor alternativa que abandonar el país, como en el cuento Paso del Norte. La tierra pródiga recreada por el cine y la canción ranchera en realidad era un erial, un territorio vaciado, sometido al cacicazgo y el despojo. Es lo que la magnífica cinta de Antonio Reynoso, con guión de Juan Rulfo, resume en solo 12 minutos. En el relato Lubina, esa realidad lacerante se transforma en un espacio fantástico. El protagonista llega a orillas de un pueblo abandonado. No necesita adentrarse en él para conocerlo, porque comparte unas cervezas con un hombre que le describe minuciosamente el sitio como la imagen del desconsuelo. La trama abre y cierra con una composición del lugar. Todo en Lubina es motivo de abandono. Ahí el único sonido es el persistente rumor del silencio. La gente ha desaparecido y el cielo está encapotado, desteñido.
un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros, ya no hay nadie ni quien le ladre a la luna, ni quien le ladre al silencio, perdón. Esto dice Rulfo. El gobierno prometió ayudar a esa gente, pero pronto se olvidó de ella. El relator sigue ahí porque no puede abandonar a sus muertos. En su libro había mucha neblina o humo o no sé qué. Cristina Rivera Garza va al pueblo de Lubina, pero no al de Jalisco, imaginado por Rulfo, sino al que existe actualmente en Oaxaca. Rulfo conoció aquel lugar en alguno de sus muchos recorridos por el país, pero su Lubina literaria es un símbolo de la tierra de nadie. Lo interesante es que esta realidad simbólica se sustenta en datos profundamente reales. Según documenta Cristina Rivera Garza, el auténtico Lubina se despobló a causa de la migración. En el censo de 2012 contaba con 870 habitantes, pero 322 habían emigrado. La razón se explica por lo que el toponímico significa en zapoteca. Lubina quiere decir raíz de la miseria o raíz de la escasez. Rulfo otorga peculiar fuerza a ese sitio deshabitado al describirlo por el carácter de quienes fueron sus habitantes. Cito a Rulfo: yo diría que es un lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Poco a poco se revela en el cuento de Rulfo que eso era antes. La situación actual es todavía peor porque los habitantes se han ido de ahí. Las almas en pena que protagonizan Pedro Páramo han pasado por un preámbulo similar. Se trata de seres despojados, perdieron sus tierras y luego sus cuerpos. El responsable último de esa tragedia es el cacique, el patriarca que se ufana de ser el padre del pueblo entero. El protagonista inicial, Juan Preciado, llega a Comala en busca de su origen. Su madre le dijo que ahí vivía su padre y le pidió que la vengara del abandono en que la tuvo. El ensayista uruguayo Emir Rodríguez Monegal subrayó la importancia de que la novela desemboque en el parricidio, en la confusa violencia del desenlace. Quien ultima a Pedro Páramo es el arriero Abundio Martínez, que también es uno de sus hijos. Este personaje es un intercesor, un mediador, es alguien que abre la trama, que comunica distintas realidades, como arriero que lleva el ganado, y es quien cierra la historia, haciendo que el padre de todos se desplome como un montón de piedras en cumplimiento de lo que presagia su nombre. Pedro, que quiere decir piedra, y Páramo, que quiere decir desierto de piedras. Aunque ocurre en la última página, esa muerte real es, por supuesto, anterior a la ronda de los espectros que continúan habitando el pueblo. Una de las muchas paradojas de Comala es que los seres sin cuerpo no han renunciado al deseo. El alma de Abundio Martínez aún siente a la mujer que le raspaba la nariz con su nariz. El erotismo es una nostalgia, pero también un anhelo presente, una irrealizable esperanza. Los personajes son víctimas condenadas a vagar entre la vida y la muerte, pero también son culpables. En su día practicaron la intriga, la traición, el incesto. Una mujer asegura: nadie podría alzar sus ojos sin enseguida sentirlos sucios de vergüenza. Con todo, las almas en pena aún pueden ser redimidas. Para lograr el perdón necesitan que alguien rece por ellas. En esta metáfora del despojo, la pobreza es tan radical que incluye a las acciones. Los desposeídos han perdido la posibilidad de que algo les suceda. Deben recorrer para siempre un decurso circular semejante al del mito. La única solución es que alguien ajeno a esa lógica los recuerde y rescate,
que alguien fuera de esa trama rece por ellos. Solo los vivos pueden hacer algo por los muertos. Rulfo desplaza la responsabilidad de salvar a esa gente al testigo de la novela, el lector. De esta manera transforma la lectura en un desafío ético y aún político. La economía de la culpa y la redención debe ser resuelta en los márgenes del libro, fuera de la trama. Por su escritura y su significado, Pedro Páramo apela a un modo particular de leer, refractario a la indiferencia. Rulfo nos pide que seamos empáticos con esos seres y que hagamos algo. El lector debe establecer conexiones y construir mentalmente la trama, que llega en forma fragmentaria, con escenas que se repiten en busca de acomodo, a la manera de los cristales de un caleidoscopio que poco a poco trazan una figura. El lector debe construir, pues, la trama con su lectura, pero también debe darle un significado y tratar de redimir a esas personas, no solo las que están en el texto, sino las que se le parecen en la vida. ¿Qué hacemos nosotros por los desposeídos? ¿Qué hacemos nosotros por los que no tienen historia? ¿De qué manera podemos ayudar a redimirlos? Mucho antes de las desmesuradas redes sociales, Rulfo creó una ronda de personajes que hablan sin encontrarse en la poderosa, que hablan sin encontrarse entre sí y que están todo el tiempo circulando en la poderosa virtualidad de la literatura. La composición de la obra depende de la participación activa de quien se adentra en ella. La lectura decide la trama y plantea un reto superior. ¿Es posible intervenir en esa realidad? Ciertos autores modifican no solo el modo de escribir, sino el modo de leer. A partir del Proceso y El Castillo, las novelas de Kafka, interpretamos la burocracia, la justicia y el poder en clave kafkiana. Borges revirtió la tradición para entender la influencia, entre comillas, de Kafka en la fábula de Zenón de Elea, donde la liebre jamás alcanza a la tortuga, del mismo modo en que el personaje del agrimensor jamás llega al castillo. Zenón de Elea es muy anterior a Kafka, pero cuando hemos leído a Kafka podemos entender a Zenón de Elea como si hubiera tenido una influencia de Kafka. Este ejercicio prosigue más allá de las páginas. No solamente vemos a otros autores en clave kafkiana, sino, como decía yo antes, la burocracia y el poder nos pueden parecer dramáticamente kafkianos. Al levantar la vista del texto, contemplamos una realidad y la entendemos al modo del texto. El mundo se convierte en un campo expandido. Es lo que nos pide Juan Rulfo. No solamente leer la novela, sino entender el campo mexicano a partir de esa novela. Entender la injusticia en nuestra realidad a partir de la injusticia que él denuncia. La renovada actualidad de Juan Rulfo deriva de la condición perdurable de su obra, pero también de un marco histórico. La nación que retrata no ha dejado de imitarlo. La violencia, el ultraje, el despojo de los pueblos originarios y la gratuidad de la muerte siguen determinando el tiempo mexicano. ¿Qué país es este?, pregunta un personaje del cuento Lubina. La respuesta solo puede ser devastadora. En la gramática de la sangre, las aclaraciones siempre son póstumas, demasiado tardías. De manera elocuente, en el cuento La Cuesta de las Comadres, un asesino le explica a un cadáver por qué lo mató. Rulfo nació en 1917, año en que se escribió la Constitución vigente. Durante más de un siglo, nuestra Carta Magna ha recibido más de 700 enmiendas. Ese palimpsesto no se concibió para ser leído, sino para que litiguen los abogados. Nada tan revelador como la prosa de Rulfo, nada tan oscuro como las leyes, que semejan las palabras herméticas de la religión. Tú sabes cómo hablan raro allá arriba, dice una voz en Pedro Páramo,
refiriéndose al tribunal del cielo. El México contemporáneo busca a más de 100,000 desaparecidos. En esta necrópolis de almas en pena, aprendemos geografía por los cambiantes nombres de las tragedias: Ayotzinapa, Tetelcingo, Acteal. Después del Llano en Llamas y Pedro Páramo, Rulfo dejó un puñado de cartas y textos excepcionales escritos para el cine. Habló con pícara inventiva de historias futuras a las que agregó títulos que se volverían legendarios, como La Cordillera o Los días sin floresta, pero como el zorro en la fábula de Monterroso, se rehusó a modificar una bibliografía que ya era perfecta. ¿De dónde surgen las voces rulfianas? Reiteremos lo dicho por Carlos Blanco Aguinaga: nadie escribe, alguien habla. El cuento El Hombre ofrece una clave decisiva al respecto. De nuevo Rulfo vincula una conducta con el orden natural. Cito a Rulfo: muy abajo el río corre muyendo sus aguas entre sabinos florecidos, meciendo su espesa corriente en silencio. Camina y da vueltas sobre sí mismo, va y viene como una serpentina enroscada sobre la tierra verde. No hace ruido. Uno podría dormir allí junto a él y alguien oiría la respiración de uno, pero no la del río. ¿Hay mejor retrato de la voz rulfiana? Se podría escribir una genealogía fluvial de la literatura. James Joyce vivía en París cuando luchaba con el manuscrito de Finnegan's Wake. Por las noches se acercaba a oír el rumor del río Sena en busca del ritmo exacto para el fluir de sus palabras y de la conciencia. Ernest Hemingway entendió que la literatura moderna de Estados Unidos provenía del caudaloso río Mississippi y del ánimo de cruzarlo. Juan José Saer, escritor argentino, definió el territorio al que volvía cada año desde su exilio como el río sin orillas, imagen que alude a la amplitud de su imaginación. El poeta portugués Fernando Pessoa se amparó en su heterónimo Alberto Caeiro para decir que ningún río podía ser más grande que el pequeño río de su pueblo, pues no era el río de su pueblo. Cada autor encuentra un agua a su medida. El río de Juan Rulfo fluye muyendo sus aguas, camina y da vueltas sobre sí mismo, de un modo tan suave y discreto que permite que la gente escuche su propia respiración. Ese río circula dentro del cuerpo como un delgado sueño. Sus aguas inquietan porque no hacen ruido o porque hacen el más fuerte de todos, el silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Los Juanes hacen en Sayula cosas maravillosas. Un gusto escucharte. Y yo quisiera pedirles a los hermanos Rulfo, a Juan Carlos, a Pablo, si pueden venir acá para adelante un momentito. ¿Dónde andan? Un reconocimiento por venir a visitarnos y realmente estamos muy agradecidos por eso. No sé si tú tienes algo que decir. Digo, es fantástico lo que has dicho, es una gran interpretación, apertura de un ejemplo de lectura hacia el nombre de nuestro Padre, que es ejemplar. Realmente tu lectura, tus comentarios son realmente deslumbrantes. Y bueno, y nos congratulamos de que estés aquí con nosotros y con el pueblo de Sayula y con lo que representa Sayula en esta región del sur de Jalisco, ¿no? Es pues muy conmovedor escucharte y sentir que estas palabras
resuena en este espacio, ¿no? Gracias Juan. Cierra los ojos, extiende tus manos, pon tus manos para adelante, exacto. Agárralo bien, ¿eh? Bueno, es todo tuyo. Muchísimas gracias, Juan. No sé qué dice. Gracias, leo lo que dice. El Festival Rulfiano de las Artes otorga el premio en la cima a Juan Rulfo. A Juan Rulfo. Ya, para mí ya todos los Juanes son Rulfo. No, a Juan Villoro por su excelencia literaria, el don de la palabra y su aporte al pensamiento. El Festival Rulfiano de las Artes, mayo 2025. Gracias a todas, muchísimas gracias Pablo, Juan Carlos, gracias, qué regalazo estar aquí, inolvidable. Pues, bienvenido seas.